Buenas tardes. Tenemos con nosotros a Moritz Neumüller, comisario de Photo Island, que va a presentar hoy una exposición que se llama el otro lado del alma. Moritz, ¿podrías explicarnos un poquito de qué va esa exposición dentro del marco de Photo Island? En el marco de Photo Island del 2012, que es sobre el tema de las migraciones, eh, las diásporas y las identidades culturales, esta exposición es una exposición clave porque habla sobre la diáspora africana en el Caribe, en este caso concretamente en la isla de Cuba, y todo lo que conlleva esta migración histórica de los diferentes pueblos africanos, ¿no? Sobre todo las zonas eh, del oeste, ¿no? Lo que hoy en día sería Nigeria, Benín, Angola, estas zonas. Y las diferentes tradiciones culturales y religiosas que se han trasladado a través de esta migración al Caribe, ¿no? Y también obviamente a otras zonas, ¿no? A Brasil, también hasta al Perú, donde también hay una tradición, digamos, afro-caribeña o en este caso, ¿no? Afro-peruana, ¿no? Acordémonos que el cajón en el flamenco viene del De Perú Perú. porque es una tradición africana, ¿no? El tambor. Entonces hay muchos sincretismos de este tipo también en las religiones, mezclas de deidades orichas, ¿no? Africanas con santos y santas católicos y católicas que se han inscrito los unos en los otros un poco para poder seguir practicando las tradiciones originales dentro de pues, la esclavitud y del colonialismo, eh, y que han sobrevivido milagrosamente, digamos, hasta hoy en algunas zonas de la isla. Y la exposición pues presenta a 13 fotógrafos cubanos bajo un comisariado compartido entre cubanos y un extranjero que era yo, que era interesante esta relación, ¿no? La vista desde fuera, porque muchas veces cuando estás muy adentro ya eh, es difícil, ¿no? Ordenar las cosas, ¿no? Entonces esta visión desde fuera también ayudó un poco de dar forma a esta exposición. En principio está, pues eso es un conjunto de 13 autores y alrededor de 5 religiones, de las más importantes que existen todavía, pero digamos no están impuestos de ninguna manera o no es ningún orden etnológico, surgen aquí y allá, se mezclan también entre ellos, ¿no? Que obviamente pasa también. La estructura esta de a través de las religiones tal vez se presenta más en el documental que hemos hecho, que aporta este conocimiento, ¿no? De qué está en las fotos. Entonces mostramos también las fotos en su contexto, ¿no? Pero en las fotos mismas, que son todas obras en blanco y negro, porque en aquella época, en aquel tiempo, ¿no? En el 2002-2003, cuando producimos esta exposición, pues la mayoría de los artistas trabajaba todavía en blanco y negro desde su casa o desde el Museo de Fotografía, donde había también un laboratorio. Y digamos esta ruptura, esta transición a la fotografía digital se ha, bueno, se ha efectuado en Cuba más o menos 5 años después por ejemplo, en el ejemplo de España, ¿no? Y entonces hay solamente un cuerpo de trabajo que es obra digital. Hay vídeos también, video arte, performance y así, es decir que como bien sabemos, de muchas exposiciones sobre el arte contemporáneo cubano están en el ojo del huracán, saben muy bien lo que hacen, están, ¿no? Gente como Tania Bruguera está en la Documenta, está en muchas exposiciones, es decir, que no viven detrás de la luna, están muy metidos en los grandes centros, en los grandes eventos del arte contemporáneo. Esto hay que tenerlo un poco en cuenta también, aunque la obra, ¿no? Muchas de las obras tienen, digamos, una, un aura
un poco de otro tiempo, ¿no? En aquel momento fueron producidos, bueno, pues más o menos de acorde de los tiempos. Pero no hay muchos trabajos sobre fotografía y religiones en Cuba, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que te llamó más la atención o te hizo ir allí a hacer una exposición y un trabajo documental sobre esto? ¿Qué Mm. fue lo que te llamó más la atención? Sí hay trabajos sobre la religión, lo que no pasaba era que no se exponían públicamente. Es decir, que sí había gente que trabajaba o de forma concreta, ¿no? Documental sobre las religiones o de forma más metafórica sobre la cultura afrocubana y de la diáspora, pero era durante mucho tiempo un poco un tabú mostrar las religiones, que era una práctica no permitida durante muchos años, ¿no? En los años 60, 70 hasta los 80 estaba prohibido ejercer la religión. En Cuba fue recién en los años 90, 93 concretamente, cuando se sacó una ley para permitir la práctica religiosa. Y aún así, como la fotografía en Cuba siempre ha tenido un papel muy social, muy político, um, juntar las religiones, que era algo un poco sospechoso, y la fotografía, que era algo muy oficial, no se producía, ¿no? Bueno, paradójicamente, porque las religiones, ¿no? Como sabemos, están en toda la cultura cubana y caribeña en general, pues muy infiltrados, si quieres, ¿no? Muy presentes, ¿no? En la pintura, en la danza, en la música, en el performance, en el dibujo, en en el teatro, ¿no? En todo, en la literatura también. Y en la fotografía también hasta cierto punto, pero como hemos dicho, ¿no? Era una cosa un poco sospechosa, ¿no? Entonces, fue a través de esta mirada de fuera que, como hemos dicho, que nos hemos dado cuenta, también los responsables ahí en el Museo de Fotografía de La Habana, ¿no? La fototeca, que se han dado cuenta que es una cosa que hacía falta, ¿no? Documentar este tipo de trabajo. Entonces sí, ha sido un poco bueno, el conocimiento de la causa y luego hablarlo con los responsables. Y luego ha sido pues tirarse a la piscina. Yo les he propuesto el tema al museo y ellos me han dicho que les gusta hacer algo sobre esto, pero ellos no me pueden pagar nada, pero yo no les tengo que pagar nada. Entonces hemos dicho, bueno, vale, pues hacemos este trato, yo investigo el tema, busco los artistas, hago un concepto con ellos o con comisarios de allá y luego pues presentamos esto oficialmente como exposición en una institución estatal, no olvidemos esto, y pues van a valorarlo y al final se ha hecho, ¿no? En el 2003 esta exposición y luego ha dado vueltas por el globo a diferentes festivales y museos. Entonces sí, ha sido una apuesta por un tema un poco raro, pero creo que se ha plasmado de una forma más o menos interesante en la exposición. Y en esta investigación que has hecho sobre esta cultura que tiene en Cuba, que tiene sus raíces en África, ¿hay una conexión, alguna anécdota has descubierto que hay una conexión todavía con esa cultura africana? ¿O se ha ido desarrollando de una manera ya independiente y es completamente diferente a lo que fueron las raíces en África? Pues sí, hay un cierto paralelismo, ¿no? Que, claro, estamos hablando sobre 250, 300 años de separación geográfica muy importante, ¿no? Entonces se ha mantenido una tradición, se ha congelado una tradición ahí en el Caribe que en África ya se ha desarrollado y bueno, a través de sincretismos ahí también, ¿no? Y allá también, pero todavía, por ejemplo, eh, el lenguaje de los sacerdotes que tienen que aprender para ejercer las religiones es obviamente son dialectos africanos y que bueno pues que se entienden entre ellos y cuando Cuba por ejemplo estaba involucrada en la guerra de Angola pues muchos de los soldados se dieron cuenta pues que las algunas frases que sabían pues que se podía entender con la gente de allá y a partir de los esos años 70 80 empezaron a hacer vínculos más oficiales y mandar
cintas grabadas de un pueblo al otro, ¿no? En el interior, en el oeste, ¿no? En Matanzas, por ejemplo, hay algunos pueblos donde hay familias que durante 200 años han mantenido una tradición y un lenguaje y una religión pues muy concreta, por ejemplo, de una región en Benín, y han intercambiado pues mensajes, ¿no? Durante tiempo, y claro, eso es Es fabuloso, ¿no? fabuloso, sí. Y porque esta exposición ya llevas 10 años. ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿Tienes algún plan de hacer con ella? ¿Se va a ir a Cuba? ¿Cuál es tu plan? Bueno, en principio creo que a los artistas les gustaría que vendamos las obras y porque dinero siempre hace falta, eh, pero yo trato de convencerles que hagamos otra cosa. Me gustaría llevar la exposición a África y donarlo ahí a un museo, una institución, para que los dioses puedan volver a casa. Entonces la manera de hacer esto es pues negociar con instituciones ahí que se interesen y que luego mantengan este cuerpo de la exposición y no ponerlo aquí o regalarlo o venderlo ellos mismos. Eso también podemos hacer nosotros, sino mantener esto como un legado muy especial, y estamos trabajando en esto, en esta vuelta a casa. Tendría que ser obviamente una institución que tenga una colección fotográfica con un buen mantenimiento, y esto no es tan fácil en tiempos como estos. Y ahora estamos hablando con un museo en Sudáfrica que no es exactamente la zona de donde viene bueno, esta gente que llega al Caribe, ¿no? Vienen más bien pues de Benín, Nigeria, Angola y ahí, pero bueno, pues son instituciones que están también muy ocupados o se preocupan mucho por este legado africano, ¿no? Y entonces, bueno, eso es nuestra ilusión de junto con los artistas, pues regalar esto, donar esto. Y ya para terminar, ya que estamos en la biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín, ¿nos podrías contar cuál es tu vínculo con el español? Porque es necesario recordar que Moritz Niemöller es austriaco de nacimiento, aunque lleva muchos años viviendo en España. ¿Podrías contarnos cuál es tu vínculo con el español? ¿Cómo has aprendido español o por qué? Bueno, yo después de la escuela, ¿no? El instituto, a los 18, 19 años, hice un viaje por Latinoamérica, como lo hacen muchos, y bueno, pues un poco me infecté con la cultura iberoamericana. Y luego lo estudié en la universidad y tenía un... teníamos un profe un poco loco que me hizo trabajar, bueno, que nos hizo trabajar realmente muchísimo, leer textos y así. Entonces realmente fue gracias a él que he aprendido eh, pues a palos, ¿no? La gramática y muchas cosas. Y luego, bueno, he vivido en diferentes países latinoamericanos como Argentina, Colombia. Luego vivía en Nueva York durante un tiempo, donde ya en territorio, digamos, de mestizaje, y luego el viaje a Cuba, y ahora estoy en España desde hace 10 años, antes en Madrid, ahora en Barcelona, y creo que ya no podría volver, ya no me dejarían entrar en Austria. Pues Moritz, muchas gracias por todo. Bueno, gracias a vosotros por pues eso, poder presentar la exposición aquí en vuestra sala, y también por el interés. Yo creo que España tiene un papel muy privilegiado, ¿no? En esto de ver, ¿no? Este tipo de mestizajes, migraciones y movimientos, y la identidad cultural, digamos, hispanoamericana o iberoamericana. Creo que es un gran tema todavía para explorar. Muchas gracias, Moritz. Muchas gracias.